Hermanos, ¿cómo están? Buenos días, el Señor les bendiga. Este es el día que creó el Señor y nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. En esta oportunidad, el Señor puso en mi corazón poder traerles un tema de la palabra de Dios que traiga edificación, que traiga rompimiento, que traiga un despertar en su espíritu, que traiga un, un mover espiritual. Todas las cosas del espíritu traen movimiento. La Biblia dice que el espíritu se movía sobre la faz de las aguas, es decir, que el Espíritu Santo siempre está trayendo movimiento en aquello que hacemos, que emprendemos. Él siempre está haciendo algo. Y en esta preciosa mañana, ah, quiero compartir con ustedes acerca del sistema babilónico del mundo, el sistema babilónico que se está moviendo en las naciones, el sistema babilónico que se está moviendo en el mundo entero y que muchas veces no podemos entender cómo opera, cómo funciona. Y para ello vamos a ver un poco qué es Babilonia, cuáles son sus orígenes, cuáles son sus inicios, cómo opera. En primer lugar, ¿qué significa Babilonia? Babilonia significa puerta de los dioses. Eh, la ciudad debe su fama y su infamia a muchas historias que se cuentan en la Biblia que, ¿sabe?, no les son favorables. Babilonia fue fundada, según las escrituras, por Nimrod, que la Biblia dice que era poderoso cazador delante de Jehová, pero la Biblia cuando habla de cazadores siempre habla de maldad, de personas que están cazando almas. Habla de dos cazadores. El primero fue Nimrod, que funda Babilonia y luego construyen ese reino, construye Babel. Luego se habla de Esaú. La Biblia dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. La Biblia, cuando quiere hablar de cosas que atrapan al hombre y lo ponen en cautiverio, habla del cazador. Salmo 91 está hablando de el lazo del cazador, que él nos va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora, de la pestilencia que anda en la oscuridad, de la mortandad que en el medio del día destruya. Entonces vemos que a todas luces y desde todos los puntos de vista, Babilonia pues se levanta siempre en contra de la cultura del reino. Mire, Babilonia es fundada por la soberbia, por la altivez, por la arrogancia de sus reyes. Quiero que sepa que Babilonia es levantada poco después del diluvio. Si usted sigue la cronología de las escrituras, si usted sigue la cronología de la palabra de Dios, pues Babilonia es fundada de la simiente que viene de Nimrod, y ellos son la rama de los hijos que descienden directamente de Noé después del diluvio, y ellos no querían volver a ser destruidos por las aguas, por lo cual ellos construyeron Babel. Es decir, querían que si hubiera otro diluvio, si sucediese, si aconteciese, si hubiera pasado, pues ellos estuvieran a salvos en esa torre. Querían llegar al cielo.
Así como las grandes naciones que se ensoberbecieron, que se enorgullecieron, así como la Biblia relata en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel. Subiré al santo monte de Dios y seré semejante al Altísimo. El pensamiento de Lucifer. Y la Biblia dice, y que Dios lo lanzó y lo echó por su soberbia, por su altivez. De la misma forma, los que edificaron Babel estaban pensando en la soberbia. Ellos querían llegar al cielo. Ellos querían llegar eh, al trono de Dios, que querían ser iguales a Dios. Por eso el Señor confunde sus lenguas, por eso el Señor confunde su lenguaje. Y pues podemos ver que Dios no nos ha llamado al cielo, sino Dios nos ha llamado a establecer el cielo en la tierra. El Señor Jesús dijo, venga a nosotros tu reino. Usted y yo, mi hermano, mi hermana, estamos llamados a establecer el reino de Dios, la forma de gobierno del cielo aquí en la tierra, y de esta forma y de esta manera colonizar la tierra con un modo de vida, con una cultura, con un modo de pensar como es en el cielo. Porque en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay deuda, en el cielo no hay ira, en el cielo no hay muerte. Entonces, Dios nos ha llamado a establecer el cielo en la tierra, y Jesús, cuando nos enseña a orar, el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos muestra que debemos orar que acontezca en la tierra tal cual es en el cielo. Pero cuando entra el orgullo, la vanagloria, la soberbia, la altivez, la arrogancia al hombre, pues queremos ser iguales que Dios, tal como Nimrod fundando Babilonia y cuando ellos construyeron esta torre de Babel, o cuando pues en el año 1969 Estados Unidos envía el Apolo 11 a la luna, pero si es que ni siquiera conocemos qué hay en el abismo, ni siquiera conocemos qué hay en los mares, en las profundidades de los mares, ni siquiera está descubierta toda la geografía de la Tierra, pero queremos ir allá. Y recuerden que a partir del 69 comienza a caer esta gran nación, con el hipismo, con las drogas, el purple haze, la heroína, el consumo de marihuana, el sexo libre, y todas estas cosas comienzan a declinar y a hacer caer esta gran nación que fue fundada bajo los principios, los estatutos y los preceptos de la Biblia. Qué tremendo es cuando entra el orgullo y cuando entra la soberbia, cuando entra la arrogancia, cuando entra eso en el corazón del hombre. Y hoy estaba meditando en el sistema babilónico, y Babilonia es una cultura que se ha establecido, y que el sistema babilónico que está rigiendo hoy en la tierra se opone directamente y resiste a todo lo que Dios ha establecido. Todo lo que tiene que ver con Dios es la oposición del sistema babilónico. Y usted puede decir, pastor, Babilonia ya terminó hace mucho tiempo. Babilonia ya acabó. Babilonia ya no tiene nada que ver, pero eso no es cierto. El sistema babilónico sigue operando
en los hijos de desobediencia. La Biblia dice que Dios ama al pecador y Él está esperando que nos acerquemos al trono de la gracia en el cual podemos encontrar el oportuno socorro. Hermanos, quiero ver con ustedes cómo se corrompió la sociedad de esta sociedad. También viene la masonería, Gadú, le llaman el gran arquitecto del universo, pero tenemos que conocer el gobierno de esta nación espiritual, porque como hay lugares naturales, existen los lugares espirituales. ¿Cuáles son los lugares espirituales? Si nosotros estamos en una comunión con el Espíritu Santo, la Biblia dice que estamos sentados junto a Cristo en lugares celestiales, pero también existen lugares espirituales que la Biblia habla proféticamente en los salmos. Entonces, quiero que veamos Isaías capítulo 45 del verso 1 al 4. Dice, así dice Jehová a su ungido. Mire lo que dice, a su ungido. Y luego dice, a Ciro, al cual tomé por la mano derecha para sujetar las naciones delante de él y desatar los lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti. Enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré las puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré tesoros escondidos y secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor a mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. Mire, en esta porción de la Escritura, Dios está llamando a Ciro. Y Ciro no era israelita. Estaba ajeno a las promesas de Dios. Estaba ajeno al pacto del Señor. Pero ¿por qué Dios lo llama? Y si usted escudriña la palabra, también dice, Jehová despertó el espíritu de Zorobabel, que tampoco era un hombre de pacto, no servían al Dios de Israel. ¿Por qué Dios tenía que llamar a reyes impíos? Exactamente porque tenían pensamientos de reino. Muchas veces Dios no puede tratar con su pueblo porque no tenemos pensamientos de reino. Quiero que en esta mañana usted entienda que Dios es rey. La Biblia dice, soy gran rey. Y al ser rey, tiene un reino. Y cuando la gente no entiende, no tiene entendimiento, revelación, sabiduría de reino, se comporta de otras formas y no puede alcanzar lo que Dios tiene para ellos. Por eso muchas veces Dios ha tenido que llamar a reyes de otras culturas para avanzar su reino. Recordemos que cuando Jesús de Nazaret estuvo frente a Pilatos, estaba hablando de rey a rey. Y Jesús le dijo a Pilatos que él no tendría ninguna autoridad si no le hubiera sido delegada por el Padre. Entonces vemos que los sistemas babilónicos
que están expresados en las danzas, que están expresados en los deportes, que están expresados en la cultura, en la arquitectura, todo lo que tiene que ver con la política, el arte. Todo está bajo el control de esta Babilonia espiritual. Y es probable que su hogar, es probable que su matrimonio, es probable que su ministerio, es probable que su vida, aunque usted sea cristiano, esté bajo el control o bajo el dominio o bajo la influencia de un sistema babilónico que no lo deja avanzar, mi amado hermano, mi amada hermana. Es que es este sistema se ha metido, se ha encarnado hasta en la propia iglesia de Jesucristo. Tanto así que la iglesia ha tomado las formas del mundo, es decir, de Babilonia. Recordemos que Babilonia está rigiendo el mundo con su forma de pensar, con su forma de actuar, con su cultura. Ha influido en las artes, la cultura y en todo. Puede ser que sus hijos estén influenciados directamente por un sistema babilónico que los están apartando de la presencia de Dios, que los están apartando de la oración, del servicio, de la verdad, del amor, porque donde se levanta un sistema babilónico hay soberbia, donde se levanta un sistema babilónico hay altivez, donde se levanta un sistema babilónico hay arrogancia, no hay humildad. Recordemos las palabras del maestro que dice, aprended de mí. O sea, hay algo que tenemos que aprender, que seamos mansos y humildes de corazón. Hermano, hermana, joven que ahora me estás escuchando y me estás viendo, si tú piensas que algo está influenciando, que el mundo está influenciando en tu ministerio, en tu relación con Dios. Si tú estás, hombre, si tú estás viendo que el mundo está influenciando en tu matrimonio, en tu esposa, si tú estás viendo que el mundo, el sistema del mundo está influenciando en tu esposo y lo está perdiendo y viceversa, usted tiene que darse cuenta que usted puede estar siendo directamente influenciado por un sistema babilónico. ¿Y cómo se rompe eso, pastor? ¿Sabe cómo? Con un acto profético. ¿Y cómo es eso, pastor, de un acto profético? Hay dos escrituras muy tremendas que yo quiero revisar con usted. La primera está en Jeremías capítulo 51, del verso 62 al verso 64. Y quiero que la leamos juntos. Dice, dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que habías de destruir hasta no quedar en el morador. Mire usted que estamos hablando en los tiempos de Jeremías, y en los tiempos de Jeremías pues ya se estaba manifestando esto. Mire, ¿cómo fue que cayó Babilonia?
con un acto profético. Revisemos nuevamente Jeremías 51 del 62 al 64. Dice: dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir hasta no quedar en el morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Cuando acabes de leer este libro, le atarás. Mira este acto profético guiado por Dios al profeta Jeremías. Dice, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates y dirás, mira lo que dice, y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Babilonia natural, Babilonia, la ciudad, cayó mediante un acto profético. Es decir, no declarar las palabras que se nos ocurren, porque mucho se ha tergiversado esto de declarar o profetizar. Se declara y se profetiza la palabra de Dios, no lo que nosotros queremos o lo que nosotros se nos ocurre o lo que nosotros pensamos de acuerdo a las emociones o a las pasiones. Estoy hablando de declarar, de hablar, de soltar la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la palabra de Dios tiene poder y que todas las cosas están sustentadas bajo su palabra. Entonces vemos que Babilonia natural cae mediante un acto profético. Pero ¿qué de la Babilonia espiritual, hermanos? Ahora veamos Apocalipsis capítulo 18 del verso 20 al verso 21. Escuche, en este tiempo Babilonia ya había caído. Cuando estábamos leyendo nosotros en Jeremías, Babilonia existía. ¿Y cómo cayó Babilonia? A través de un acto profético. Pero en Apocalipsis capítulo 17, Babilonia natural, terrenal, ya había caído. Pero todavía existía una Babilonia espiritual, como les expliqué al principio del video. Hay lugares naturales y hay lugares espirituales. Entonces, quiero que me acompañe usted a Apocalipsis 18, el verso 20 al 21. Dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra. Mire, está actuando de la misma forma que actuó en Jeremías, con una gran piedra de molino y la arrojó sobre el mar. También tiene que ver las aguas. En Jeremías la echó sobre el Éufrates, y en esta porción de la escritura la piedra es arrojada sobre el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. ¿Sabe? Hoy quiero orar por usted. Hoy quiero orar por su vida espiritual. Hoy quiero orar por su matrimonio. Hoy quiero orar por sus hijos. Hoy quiero orar por sus finanzas. Hoy quiero orar por su hogar. Si usted ha detectado, según esta pequeña enseñanza, que el sistema babilónico se ha metido en sus hijos a través de la música, a través de las danzas, a través de muchas cosas de la cultura babilónica, de la cultura del mundo, y está influenciando en su esposo y está influenciando en su esposa,
o está influenciando directamente en usted. Yo quiero orar por usted. Padre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, hoy te doy toda la gloria, Señor, toda la honra, alabanza, Señor, a ti sea, Señor. Oro por cada persona que está mirando este video, que está mirando esta transmisión en vivo, Señor, que tú los toques y que sea quebrado todo sistema del mundo, todo sistema babilónico que los está atrapando como un lazo de cazador, todo sistema babilónico que está impidiendo su avance en sus ministerios, en sus matrimonios, en sus finanzas, en sus relaciones con sus hijos, en sus relaciones matrimoniales. Dios, te pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús que sean quebradas esas puertas de bronce, que sean destruidos y despedazados esos cerrojos de hierro, que sean hechos pedazos. Que toda ligadura, toda atadura, toda cadena caiga de manos y pies. Es pues la fe por el oír y el oír la palabra de Dios, y cual hemos creído, hemos hablado, y por la fe en Jesús de Nazaret, el Mesías, se ha hecho en su poderoso nombre. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, usted también sea de bendición para la vida de alguien más, y compártalo. Desde aquí, desde Fredericksburg, en Virginia, Estados Unidos, les mando un gran abrazo, un gran saludo, esperando haber sido de bendición para usted. Que el Señor los bendiga.